Bueno, la idea es que al menos expliquemos una partecita de la guía. Claro que ya no nos queda así mucho tiempo tampoco. Y dejemos la siguiente explicación para el día viernes para que también nos podamos conectar ese día. Entonces, pues retomando, habíamos quedado en la cuestión de reflejos, ¿no? ¿Qué es un reflejo? Un reflejo es como una reacción. Ustedes saben que cuando tocamos algo caliente, cuando algo caliente quiere ingresar a nuestro cuerpo o algo frío, lo que hacemos es precisamente una respuesta, ¿no? a ese estímulo que estamos recibiendo, y eso se llama un reflejo. Los reflejos son unas respuestas rápidas, ¿no? De igual manera podemos decir que son involuntarias, ¿no? Que se generan cuando recibimos un tipo de estímulo, cualquiera que esto sea, y que puedan afectar el funcionamiento o la normalidad con la que venimos manejando pues, nuestro organismo, ¿no? Aquí, cuando se da el reflejo, es decir, la respuesta, pueden intervenir tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Y las estructuras que participan en la elaboración, ¿no? del reflejo, o para que se dé este reflejo, se denominan arco reflejo. Entonces, estas estructuras podríamos decir que son varias y se las puede mencionar, por ejemplo, como receptores, ¿no? que son las estructuras que captan los estímulos, por ejemplo, el calor. De igual manera podemos encontrar las neuronas que son aferentes, ¿no? Es decir, las que reciben la información y la conducen, ¿no? Por ejemplo, el calor lo recibo y lo conduzco hacia el centro integrador, es decir, hacia el cerebro donde va a procesar la respuesta. El centro integrador, precisamente, que está dentro del sistema nervioso central, ¿no? Analiza la información de manera rápida y elabora una respuesta. Este centro integrador, como lo habíamos visto anteriormente, se ubica en la médula espinal. De igual manera nos encontramos a la interneurona, ¿no? que es la que recibe la información de la neurona aferente, o sea, de la que captó la información, y la transmite hacia la neurona que es eferente, es decir, la que va a dar la respuesta. La eferente, esta es la que conduce, ¿sí? la información desde el centro integrador, desde donde se analiza, ¿no? este impulso o esta información, y la lleva hacia un efector. Y el efector es pues la parte del cuerpo que ejecuta la respuesta frente al estímulo. Por ejemplo, que en la mano, como les digo, que nos quemamos, entonces hace todo ese recorrido, esa información de algo caliente, y nuestra respuesta es retirar la mano. Y finalmente, a ver, espérenme un momentito que aquí está otro participante. Podríamos hablar de las neuronas, que son las células del sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, cuando yo les haga en una pregunta, un examen o alguna participación, ¿qué son las neuronas? Ustedes pueden responder que son las células que integran el sistema nervioso, ¿no? ¿Qué hacen ellas? Reciben, conducen y transmiten la información nerviosa entre los componentes, ¿no? Entre los elementos que componen el sistema nervioso. Y además otras estructuras corporales mediante, que son estas como señales eléctricas, que se denominan los impulsos nerviosos. Entonces, las neuronas son células nerviosas que reciben, conducen y transmiten los impulsos nerviosos. Esa sería como la definición de la neurona. Los tipos de neuronas. ¿Qué tipo de neuronas podemos encontrar? Podemos encontrar neuronas unipolares, ¿no? De acuerdo a las prolongaciones pueden ser unipolares, es decir, que solo tiene una prolongación que nace desde el soma
y luego se divide en dos. Entonces, primero tenemos que decir que la neurona tiene unas partes que son el soma, el axón y el núcleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una célula. Entonces, el soma sería el cuerpo de o la cabecita, por decirlo de alguna manera, de la neurona. Y el axón es una elongación que tiene la neurona como un bracito, a través del cual se pasa o se transmite la información hacia las dendritas, que son ya unas ramificaciones de la neurona, las cuales se encargan ya propiamente de generar la transmisión de la información de una célula a la otra. Entonces, unipolar, es decir, que nace desde el soma y luego se divide en dos. La bipolar, ¿no? Las neuronas bipolares, que tienen dos prolongaciones, que también nacen desde el soma, y una es una prolongación dendrica, es decir, que tiene como dendritas, y otra es axónica, que son propiamente el axón, es decir, el brazo, lo cual les hablo. Y las multipolares, que presentan un único axón y varias dendritas, que emergen ¿de dónde? De la cabeza, que es el soma. Esto es según las prolongaciones. Según la función, podemos encontrar que hay neuronas aferentes. ¿Y cómo son las neuronas aferentes? Son las que conducen los impulsos desde los receptores, es decir, por ejemplo, desde la mano hasta nuestro sistema nervioso central. Y las eferentes, precisamente, son las que ya, después de haber generado o analizado la información que nos llevaron las neuronas aferentes, entonces se analiza la información y esa información, o la respuesta más bien, que nuestro cuerpo va a generar, entonces lo va a transmitir la neurona eferente, es decir, que transmite los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los efectores, hacia el órgano del cuerpo que va a reaccionar. Esperen un momentito, no sé. Esto está escribiendo mucho. Eso, chicos. Entonces, no sé si de pronto lo dejamos como por ahí para ya explicar la última parte en la próxima clase y damos la idea de lo que yo les explico en un dibujito, la forma de las neuronas también. Y les voy a dejar con un videíto ahora en el que ustedes van a poder mirar inicialmente lo que corresponde a sistema nervioso central. Y en el próximo vamos a ver el sistema nervioso periférico. Entonces, me dejan, por favor. ¿Ahí miran la pantalla, chicos? Sí, profe. Un poquito más grande. Listo. Entonces, voy a apagar la cámara para que ustedes puedan observar bien el video. Y con el video terminamos. ¿Listo? Sistema nervioso central es la división del sistema nervioso que está compuesta por el encéfalo y la médula espinal. Tiene muchas y muy diversas funciones, entre las que destacan el control del movimiento de los músculos esqueléticos y el sustento de las funciones asociadas al pensamiento, por mencionar algunas. En el ser humano, el sistema nervioso es el encargado de entablar las relaciones entre los distintos órganos para que funcionen de manera integrada. Recibe información sensorial de los órganos y, en función de esa información, elabora señales que modifican las respuestas de dichos órganos. El sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, compuesto a su vez por cerebro, cerebelo y tallo encefálico, y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico consiste en dos: los nervios que inervan al organismo. En comparación con el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central se distingue porque está protegido por huesos. El cerebro está contenido en la cavidad craneal, el cráneo,
y la médula espinal se encuentra en la cavidad espinal, canal raquídeo. Gracias al sistema nervioso central, el ser humano tiene la capacidad de aprender y memorizar información, al menos en cierta medida, y de modificar su comportamiento en función de las experiencias diarias, lo que tiene muchos beneficios en cuanto a su supervivencia. En este video te explicaremos las funciones, partes y enfermedades del sistema nervioso central. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Funciones del sistema nervioso central. Podemos decir que el sistema nervioso central es la parte más grande del sistema nervioso y que representa el centro de comunicaciones de nuestro cuerpo, pues es el centro al que llega toda la información y desde donde se emiten mensajes por el cuerpo. Entre algunas de las funciones más importantes de este sistema podemos decir que se encarga de procesar la información sensorial y hacer que ésta llegue a nuestra conciencia. Planificar y ordenar el movimiento de los músculos esqueléticos. Regular la actividad de los órganos viscerales, corazón, intestinos, riñones, pulmones, etc. Sustentar las funciones superiores del sistema nervioso asociadas al pensamiento, como son la conciencia, la memoria, el aprendizaje, los sentimientos, las emociones, los afectos, la voluntad, entre otros. El cerebro, una de las partes más importantes del encéfalo, es el responsable de las funciones mentales superiores, que nos hacen lo que somos y nos diferencian enormemente de otros animales. La médula espinal es el medio por el cual el cerebro se comunica con los órganos. Esta recibe toda la información proveniente de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo y la dirige hacia el cerebro a través de las fibras ascendentes sensoriales que la componen. A su vez, cuando el cerebro envía instrucciones motrices hacia el resto del cuerpo, lo hace a través de las fibras descendentes motoras de la médula espinal. Además de estas funciones motoras y sensoriales somáticas en las que participa la médula espinal, esta también contiene estructuras o elementos que intervienen en la regulación de la función visceral, que está a cargo del sistema nervioso autónomo, que tiene una porción central y otra periférica. Partes del sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal componen el sistema nervioso central. Por otra parte, también se suelen hablar de dos partes del sistema nervioso central, la sustancia blanca y la sustancia gris. Encéfalo. El encéfalo es la masa gelatinosa que está encerrada en el interior del cráneo. Se compone de millones de neuronas y trillones de células gliales o de soporte, que no tienen función en la señalización, pero que son igualmente importantes. En un ser humano adulto, este órgano pesa entre 1.3 y 1.5 kilogramos. El encéfalo se divide en tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, todas encerradas dentro de la cavidad ósea que conocemos como cráneo. Entre el cráneo y la superficie del encéfalo existen tres membranas conocidas como meninges, que lo contienen, como si de una bolsa se tratase. El encéfalo que está entre las meninges está suspendido en una especie de líquido que lo amortigua y lo baña completamente, y que se conoce como fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Este líquido, además de evitar que el encéfalo se vea afectado por la fuerza de la gravedad, le aporta nutrientes y remueve sus desechos metabólicos. El cerebro. El cerebro es la porción más voluminosa del encéfalo y llena la mayor parte de la cavidad craneana, más del 80% del volumen. Está formado por una corteza cerebral externa, materia gris, y una porción de sustancia blanca debajo de esta. Se divide en dos mitades llamadas hemisferios, las cuales se conocen como el hemisferio derecho e izquierdo, respectivamente. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una porción fibrosa llamada el cuerpo calloso, compuesto esencialmente por axones neuronales.
El hemisferio derecho controla la actividad motriz de los músculos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la misma actividad del lado derecho, además del habla, las emociones, el aprendizaje, etc. Funciones superiores del sistema nervioso. Ambos hemisferios están, a su vez, subdivididos en 5 lóbulos que se conocen como frontal, parietal, temporal, occipital, los visibles en la superficie, e insular, en la profundidad, cubierto por porciones de los lóbulos frontal, parietal y temporal. El cerebelo. El cerebelo se encuentra bajo el cerebro, en la parte de atrás, y su función consiste en controlar el equilibrio corporal, el movimiento de los glóbulos oculares, la postura y la regulación del movimiento. Es como la computadora que controla la función motora. Tronco encefálico. Esta porción del cerebro es la que lo conecta con la médula espinal y se encarga, además, de la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, de la postura corporal, de la locomoción y de la regulación de las funciones vitales del organismo como la respiración y la actividad cardiovascular. Médula espinal. La segunda parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal es el conjunto de estructuras nerviosas que descienden del cerebro y que están protegidas o contenidas en la columna vertebral, también llamada espina dorsal o canal raquídeo. Conecta el encéfalo con el organismo, a excepción de la cabeza y la cara. Tiene entre 43 y 45 centímetros de largo en los humanos adultos, y de estas se extienden haces de nervios hacia todo el cuerpo. La médula espinal está compuesta por haces de fibras nerviosas ascendentes, de función sensorial, y descendentes, de función motora, así como por algunos cuerpos neuronales. Las fibras nerviosas componen la sustancia blanca y los cuerpos neuronales forman parte de la sustancia gris. A diferencia del cerebro, la médula espinal se conforma de tal forma que la sustancia gris está en el centro, formando una H, con la sustancia blanca alrededor. Esta parte del sistema nervioso central también está recubierta por meninges, las membranas que recubren al cerebro, y bañada en fluido cerebroespinal. Está contenida en la columna vertebral, que consiste en 30 vértebras apiladas una encima de la otra. Enfermedades del sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede sufrir distintos tipos de enfermedades, unas más graves que otras desde el punto de vista de la vida cotidiana. Entre estas enfermedades podemos señalar algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión y la epilepsia, así como los accidentes cerebrovasculares, ACV. Esquizofrenia. Es un trastorno mental que provoca enormes dificultades para discernir entre qué es real y qué es producto de la imaginación. Las personas con este trastorno psiquiátrico no pueden pensar normalmente ni relacionarse normalmente con otros seres humanos. Es una enfermedad crónica muy compleja, de la que aún no se tiene la seguridad para establecer sus causas principales. Suele comenzar durante la adolescencia y puede ser tratada con fármacos antipsicóticos, con buenos resultados en el mejoramiento de los trastornos conductuales, las alucinaciones, etc. Depresión. La depresión es una enfermedad mental sumamente frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas mundiales de discapacidad. Se caracteriza por ser un trastorno del humor que provoca la persistencia de sentimientos de tristeza y falta de interés. No tiene una causa única, pues puede ser desencadenada por distintos eventos en la vida del ser humano y por algunas condiciones biológicas inherentes a cada individuo. Epilepsia. La epilepsia es otro trastorno cerebral que provoca convulsiones en los que lo padecen. Una convulsión es un episodio de actividad anormal, descontrolada de las neuronas, la cual puede ocurrir cuando el tejido cerebral se excita más fácil y frecuentemente que lo normal. Puede ser provocada por lesiones cerebrales o por otras enfermedades subyacentes como demencia, infecciones, anomalías congénitas, lesiones antes o durante el nacimiento,
tumores, accidentes cerebrovasculares, etc. Accidente cerebrovascular, ACV. Ocurre cuando se dañan vasos o se obstruyen por un trombo, coágulo sanguíneo, con lo que el cerebro deja de recibir sangre por un momento, cesando temporalmente sus funciones aquella parte que deja de ser irrigada. Usualmente produce hemiplegias, que son parálisis de la actividad motora controlada por la zona dañada. Es una enfermedad muy común, especialmente en los seres humanos adultos y ancianos, sobre todo en aquellos que sufren otras enfermedades como la arterioesclerosis o la hipertensión. Bueno, chicos, espero que haya sido un buen complemento para lo que miramos el día de hoy. El viernes a ver si terminamos una explicación cortica sobre lo que nos hace falta de la guía. Ahora yo les voy a mandar a través del grupo las grabaciones, si no, el día de mañana, y la guía para que ustedes puedan trabajarla. De igual manera, pues se les va a dejar el espacio para que lo hagan y entonces tienen que, sí, el tiempito creo que es hasta el 6 de agosto, o sea que pues yo creo que con ese periodo de tiempo la guía y el taller pues pueden ser desarrollados oportunamente. Entonces, a ustedes les agradezco muchísimo por haberse hecho presentes. Les quiero felicitar porque pues han sido muy constantes y espero que no pierdan como esa responsabilidad que tienen de estar aquí siempre en clase. A los que no pudieron, pues qué lástima, y a los que no quisieron, mucho, mucho más, porque la verdad pues sí es bueno que ustedes aprovechen estos espacios. Acá siempre está pues un poquito complicada la situación porque ya va viendo gente y pues uno tiene que cuidarse mucho. Entonces aprovechen ahorita que todavía tienen el chance como de estar ahí en sus casitas con la garantía de que están bien. Acá no es que no la haya, sino que pues tenemos un poco más de riesgo. Les quiero agradecer mucho y pues los dejo para que descansen ya y puedan ingresar a su nueva Profe, clase. gracias a usted. Que Bueno, tenga buen día. bueno, muchas No, gracias. profe. Dios la bendiga, profe. Igualmente para ustedes. Feliz día. Que estén muy bien. Chao.